Entre el éxito y la frustración parece no haber puntos medios. Y esa dualidad no es casualidad. Es el resultado de procesos sociales de décadas de historia, que dejaron una marca en nuestro inconsciente colectivo. Siempre de la abundancia al colapso. Las crisis cíclicas moldearon una psiquis argentina experta en la incertidumbre. Un trauma social que transformó el ahorro en ansiedad y la supervivencia en un mecanismo de defensa permanente ante un futuro que siempre parece escaparse. Y pensá que en el 2001 lo que hay es, primero, una gran esperanza, porque Fernando de la Rúa, la Alianza, fue una gran esperanza. Qué lindo que es dar buenas noticias. Exactamente. La famosa frase, y cuando se pide el préstamo al Fondo Monetario. Exactamente, el famoso blindaje. El blindaje financiero. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Qué lindo es dar buenas noticias, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El 2001 será un gran año para todos. Y me acuerdo cuando llega Cavallo, que fue como una especie de esperanza, porque Cavallo fue el padre de la estabilidad en los 90. Bueno, entonces si él nos metió en esta crisis, él nos va a sacar. Y en diciembre del 2001, la decepción total y la frustración y la bronca. Como te había mencionado, en el 2001 que hizo la gente, salió a la calle, los cacerolazos, las asambleas barriales, ¿sí? Se reorganizó, ¿está? Y no mediante los canales institucionales, ¿sí? Se reorganizó ella misma, ¿sí? Ni siquiera teniendo en cuenta el sindicalismo, ¿sí? Sino que fue una organización espontánea, digamos, y heterogénea, ¿sí? Que atravesó a toda la sociedad. ¿Cómo se desarrolló la crisis del 2001? Lo que tenemos es un presidente que ya está absolutamente desprestigiado, un ministro de Economía que buscaba desesperadamente un préstamo más del FMI, un FMI que veía que ya no había posibilidad de continuidad de Cavallo. Hay una reunión en la sede de Cáritas en donde ya en algunas provincias del interior empiezan a haber noticias de pequeños saqueos a pequeños comercios. Gran parte de la clase dirigente de nuestro país se reúne en esta sede de Cáritas. Está Alfonsín, está Duhalde, hay representantes sindicales, empresariales, obviamente la iglesia. Acá hay una breve anécdota en donde en un momento, bueno, participa de la Rúa, se habla como una cuestión general de que tiene que haber cambios. De la Rúa primero no quería soltarle la mano a Cavallo, hubo una especie de silencio, después como que logran sacarle una especie de frase de que iba a haber cambios, de la Rúa se va, empieza a haber una conversación en donde se dice que la situación política del país tiene que cambiar, y Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete de la Rúa, dice, bueno, esto con la Rúa, por supuesto, ¿no? Y no hubo respuesta a esa pregunta. La salida de la Rúa de la sede de Cáritas es un reflejo de la época. ¿Por qué? Porque anticipa lo que va a ser el 19 y el 20. El auto de la Rúa, una persona que estaba cerca y que reconoce que es el auto del presidente, le tira un cascotazo lleno de bronca y fue la imagen del día. Porque esto tiene que ver con, justamente, bueno, por ejemplo, el corralito. El corralito vino a decirle al argentino, tu esfuerzo no vale. Toda esa plata que vos habías trabajado, laburado, tu esfuerzo... No la tenés más. No la tenés más. Y digo, el Estado, como un padre, Freud habla del Estado justamente como una figura parental, ¿no? Que nos tiene que cuidar, que nos tiene que proteger, que nos tiene que sancionar también. Cuando esto falla, quedamos totalmente desamparados. Exacto. La previsibilidad, el saber qué va a pasar mañana, ya no existe. Empiezan a darse noticias de saqueos en distintas áreas del conurbano. En el interior de gobierno de la Rúa no quería dar el brazo a torcer con Cavallo hasta el 19 de diciembre, en donde post declaración del estado de sitio se da cuenta de que tenía que negociar. Pero bueno, cuando de la Rúa se presta a negociar, ya el tiempo político le decía que su etapa había terminado.
pero en las consecuencias psicológicas, esto tiene una dirección directa, digamos. Freud habló muchísimo en Psicología de las Masas y Análisis del Yo de la relación que se hace entre gente que son hermanos, para llamarlo de alguna manera, con el líder. Entonces, en esa relación hay tres tipos de vínculos. Está el vínculo con el que manda, para llamarlo de alguna manera, que puede ser, no sé, un presidente o puede ser también el Estado, y también los vínculos que se van haciendo entre la gente. Entonces, esos vínculos que se van haciendo entre la gente pueden ser A, B o C. Los argentinos hemos tenido vinculaciones complejas. Creo que De la Rúa a la mañana del 20 cumple con algunos actos protocolares y termina renunciando con una plaza llena de manifestantes y también ya con muertos. Había estado de sitio, igual el pueblo había tomado la Plaza de Mayo. La respuesta de la población al estado de sitio fue salir a la calle. Salir y reclamar que se vaya Cavallo, que se vaya De la Rúa y finalmente que se vayan todos. El Corralito fue un momento con mucho quiebre en el argentino. El ambiente se cortaba con navaja. Había mucho miedo. Ese fue el reclamo unánime de la población en toda esa semana, porque una vez dice el 2001 y piensa en el 19 y en el 20 de diciembre. Y toda esa semana de diciembre hasta la asunción de Duhalde, la presencia de manifestantes masiva en la Plaza de Mayo y en el Congreso fue una constante. Es que nuevamente, el que te debía cuidar falló. Todo tu esfuerzo se fue por el retrete. Ya no había nada. Y tuvimos que empezar a confiar en el otro porque no nos quedaba otra. Cuando el pueblo siente la frustración, eso por algún lado estalla y no hay nada que lo pueda parar. Porque la crisis la generan ellos, pero los muertos lo ponemos nosotros. Exactamente, sí. Eso me parece que está también plenamente consciente en la consigna de que se vayan todos. Después se fueron pocos, ¿no? Pero en ese momento la exigencia de mucha gente era: esta clase dirigente no va más. La imagen de De la Rúa yéndose en helicóptero en ese momento. Exactamente. Exacto. Confiábamos más en un desconocido que en quienes nos tenían que gobernar. Totalmente, pero no a ojos cerrados, no quedaba otra. O sea, si no confiabas en tu vecino, en estas cuasimonedas, no tenías para comer. O inclusive ir a un parque a hacer Y un bueno. trueque, lo que sea, digamos. Y bueno, Muchas veces la comida se obtenía en un club de trueque en esa época. bueno. Cambiaban algo de ropa por algo de arroz. Es que bueno, cuando pasan estas cosas, sí o sí, la sociedad se tiene que reorganizar. Y nuevamente sacamos la confianza en el Estado y la ponemos en el pueblo. Nos tenemos que unir, no nos queda otra. A ver, el argentino es muy creativo, muy resiliente, pero no podemos tomar estas grandes capacidades que tenemos como suplencia de la estabilidad que merecemos y que es un derecho. O sea, que siempre sepamos qué hacer con las cosas malas que vienen no implica que sea algo que esté bien y que sea correcto. Yo creo que había una cuestión ahí de abatimiento. Yo lo que recuerdo de esos días, porque encima a veces parece a propósito, ¿no? Pero el 19 y el 20 fueron días nublados. Fueron días que hacía calor, que estaba pesado y había como una sensación de abatimiento. Pero no había discusión política. ¿Por qué? Porque había como sentencias de que el tiempo político se había terminado y después había silencio. Como que no se podía decir nada más. El argentino estaba abatido. Había una sensación de desasosiego. Tal vez el estado de sitio fue como una especie de desafío a esa sensación de abatimiento, de desasosiego, y por eso el pueblo reaccionó de esa manera, como diciendo, además de que nos llevaste a este lugar y de que nos dejás abatidos, nos querés cachetear con una medida represiva, bueno, ahora tomamos la posta nosotros y salimos a la calle.